Muy buenos días. Buenos días. Se va a proceder a la defensa y lectura de la tesis titulada Eficacia de la técnica de musculoenergía en la canela cérvico-dorsal en pacientes hipertensos, llevada a cabo por el doctorando don Antonio Moro Pantoja, bajo la dirección de los directores Cleofás Rodríguez Blanco, don Miguel Ángel Lérida Ortega y don Manuel Saavedra Hernández. Tiene usted un tiempo prudencial para su defensa de tesis. Pues buenos días a los presentes, buenos días al tribunal, y con el permiso del señor presidente del tribunal me dispongo a presentar nuestra tesis doctoral para la obtención del grado de osteopatía, para la obtención del grado de doctor por la Universidad de Sevilla, en Nada, el título de nuestra técnica era, como bien veía el presidente del tribunal. La exposición habrá una introducción, una justificación. Es considerado el padre de la osteopatía, Andrew Taylor Still, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Él fue quien empezó a desarrollar esta técnica de musculoenergía. Sin embargo, fue Fred Mitchell quien popularizó y verdaderamente desarrolló esta técnica. En cuanto a la hipertensión, es la elevación crónica de los valores de tensión arterial sistólica y diastólica. Es una enfermedad que azota a la humanidad, ya que es la más frecuente. En el 85% de los casos, de hipertensión arterial es de origen desconocido, la cual se conoce como idiopática, esencial o primaria. Y esta será la hipertensión que estudiaremos en nuestro estudio. Según la guía de consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología de 2017, los valores de presión normal es cuando la presión arterial sistólica es menor de 130 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es menor de 85 milímetros de mercurio. Luego da diferentes grados y la más grave es la grado 3, donde la presión arterial sistólica es mayor o igual a 180 y la diastólica es mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Esta será la que incluiremos en nuestro estudio, como hacen otros muchos autores, por ser lo más prudentes posible. En cuanto al estado actual del problema, la hipertensión constituye uno de los factores de riesgo cardiovascular de mayor prevalencia a nivel mundial. Es un grave problema de salud pública, no solo por sus costes sociosanitarios, también tiene un aumento epidemiológico demasiado avanzado, tiene una elevada mortalidad a nivel cerebrovascular, cardiovascular y renal, y además tiene una relación con la diabetes mellitus de un 80%. En el 80% de los pacientes con diabetes se presenta de forma concomitante. Existe un incremento de la incidencia de esta patología a nivel mundial. De hecho, se estima que la prevalencia de la hipertensión arterial para el 2025 será del 29%. En cifras absolutas, este incremento supondrá pasar de 972 millones de hipertensos en el 2000 a 1.560 millones en el 2025, lo cual es un incremento de un 160%. Por lo tanto, ¿por qué estudiamos la hipertensión arterial? Por su relevancia como enfermedad, por sus datos de mortalidad a nivel cerebrovascular, cardiovascular y renal, por su gran aumento epidemiológico, como acabamos de exponer, y por sus elevados costes sociosanitarios. En cuanto a por qué decidimos estudiar la técnica de musculoenergía, es por sus pocas contraindicaciones y sobre todo por su adaptabilidad con los pacientes. Muchos pacientes que a veces en técnicas manipulativas incluso sienten miedo o incluso te dicen ya nada más entrar en la consulta, no me hagas eso. Entonces decidimos ver qué eficacia podría tener una técnica mucho más suave y más tolerable para los pacientes. Esta técnica es más segura además que las conocidas en inglés como HVA, técnicas de alta velocidad y baja amplitud. Y con ello está de acuerdo Hamilton y Boswell, que en sus revisiones bibliográficas detectaban que había algunas complicaciones en ocasiones al manipular las cervicales, sobre todo las altas, en algunos estudios en los que se aplicaban estas técnicas de impulso. También en 2011, en pacientes no diagnosticados con metástasis, podría haber riesgo de fractura vertebral al manipular.
Cagney también aseveró que en casos de osificación del aparato estiloideo, a la hora de una manipulación con impulso, podría haber un problema de seccionar la arteria vertebral. Y Dandamudi en 2012 describe algunos casos de embolia cerebral y habla de contraindicaciones si hay osteofitos o hernia discal. Por todo ello, nosotros decidimos estudiar la técnica de musculoenergía. En cuanto a nivel, elegimos C7 por el ganglio estriado. Creemos que es uno de los ganglios de inervación más importante hacia el corazón, de inervación ortosimpática concretamente. Aquí en esta diapositiva podemos ver que no solo el corazón tiene inervación del ganglio estriado, que está delante de C7, sino también por el ganglio cervical superior y medio, y también hay inervación ortosimpática de los primeros 4 niveles de las torácicas. Entonces, este reflejo somatovisceral está ampliamente demostrado por autores como Ibrahim Kaur, Gómez Castro, todos ellos aseveran como con técnicas fisioterápicas, técnicas manipulativas sobre los segmentos de control ortosimpático hacia el corazón, aparecen efectos en los tejidos distales o en los órganos diana. Gómez Castro, por ejemplo, en su estudio aseveraba que si hay una sobreestimulación del ortosimpático generaba un aumento de la frecuencia cardíaca, esto también llevaba a un aumento del volumen sistólico, todo ello generando una hipertrofia arterial, lo que genera una vasoconstricción reactiva y al final puede originarse la hipertensión arterial. Hay montones de autores que demuestran cómo manipulando estos segmentos ortosimpáticos, James, McKnight, obtenemos beneficios sobre la tensión arterial y la frecuencia cardíaca en pacientes con hipertensión arterial. En cuanto a nuestros objetivos e hipótesis, el objetivo principal es determinar si la técnica de musculoenergía sobre el segmento vertebral C7-T1 es una técnica segura al aplicar en pacientes con hipertensión arterial. El secundario es conocer el efecto inmediato en sujetos hipertensos de la técnica de energía muscular en el segmento vertebral de C7-T1 sobre la frecuencia cardíaca medida tanto en el brazo izquierdo, en la frecuencia cardíaca en descanso, en la frecuencia cardíaca pico, en la frecuencia cardíaca de pie y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y la hipótesis conceptual es que la técnica de energía muscular aplicada a nivel vertebral de C7-T1 en pacientes con hipertensión se muestra como una maniobra segura, no generando empeoramiento de los parámetros relacionados con la frecuencia cardíaca. En cuanto al diseño del estudio, para analizar los sesgos, previo al estudio hicimos un test de fiabilidad interobservador e intraobservador. Cuando analizamos el test de Mitchell encontramos acuerdos moderados y buenos entre los evaluadores y acuerdos buenos y muy buenos cuando el análisis era con el mismo observador, cuando hablábamos a nivel intraobservador. Por lo tanto, utilizamos el evaluador más fiable para nuestro estudio. En cuanto a los criterios de inclusión, pues por supuesto que sea positivo el test de Mitchell, necesitamos una difusión a tratar con la técnica de musculoenergía, que fueran mayores de 18 años y este diagnóstico de hipertensión fuera siguiendo los criterios de la JETA de 2005, pacientes diagnosticados con hipertensión arterial al menos 6 meses antes de la inclusión en el estudio, que recibieran tratamiento farmacológico antihipertensivo como mínimo 3 meses antes de la inclusión en el estudio y por supuesto que firmaran el consentimiento informado. En cuanto a los criterios de exclusión, pues como comentaba al principio, hipertensión grave por sus valores tan elevados fue uno de los criterios de exclusión. Sufrir alguna patología, por supuesto, que contraindique nuestra técnica. No estar diagnosticado de hipertensión arterial al menos 6 meses antes del estudio. Tener hipertensión arterial secundaria, ya que estudiamos la esencial primaria. Tener alguna presencia de enfermedad terminal o no llevar con tratamiento farmacológico al menos a 3 meses. En cuanto al material que utilizamos, este es el Polar RS800, es un pulsómetro ampliamente validado, uno de los estudios más buenos es de Gil Rodas, que además es español, y con este equipo estudiamos la frecuencia cardíaca en descanso, que era la que obteníamos con el paciente tumbado, la pico, llamamos así a la frecuencia que se obtiene justo en ese cambio del supino a la bipedestación, la frecuencia cardíaca de pie,
y la variabilidad de la frecuencia cardíaca que lo obtiene durante los 6 minutos que dura el testaje, tanto supino como en el cambio y como en bipedestación. Y para medir la frecuencia cardíaca del brazo izquierdo utilizamos el Omron Elite Plus, este tensor, también validado científicamente. En cuanto al diseño del estudio, evaluamos 60 pacientes, 60 individuos, pero tuvimos dos excluidos. Uno por hipertensión arterial grave y el otro porque cuando le poníamos la banda del Polar no podía chequear. Lo mandábamos al médico diciéndole a ver si ocurría algo, y como tengo dos compañeros que estaban estudiando también hipertensión arterial, a ver si yo hicimos todo el estudio de campo juntos, nos dimos cuenta que nos llamaban dándonos las gracias porque el médico detectaba una arritmia. No sé si esto será estudiable o no, pero parece ser que cuando el Polar no era capaz de hacer el check, era porque en todos los pacientes que nosotros tuvimos era por arritmia. Usamos el software Gramo versión 7.12 para aleatorizar los 58 pacientes que nos restan y asignamos de forma aleatoria al grupo experimental 30 individuos y 28 al grupo control. Como no tenemos pérdidas de seguimiento, pues al final analizamos 28 individuos en el grupo control y 30 en el grupo experimental. En cuanto a las evaluaciones que hacemos, hay evaluaciones que solo se hacen pre-intervención, que son el test de Mitchell, Clay y Jackson, y luego hay unas que hacemos pre- y post-intervención, que son todas las variables de frecuencia cardíaca que hemos expuesto. El tiempo más o menos que utilizamos con cada paciente era entre 25 y 30 minutos. Nuestro estudio es un ensayo clínico aleatorizado, abierto, controlado, triple ciego, longitudinal y con una sola intervención. Los pacientes llegaban y se encontraban con alguien que le cogía los datos, nombre, talla, peso, que después utilizamos para obtener variables como el índice de masa corporal, se explicaba un poco qué se iba a hacer para que pudieran firmar el consentimiento. A continuación, nuestro evaluador más fiable hacía la medición de todas las variables y una vez hecho esto, el evaluador que iba a hacer las técnicas hacía una técnica al grupo control de los hombros que constaba de 30 segundos simplemente la técnica placebo apoyado sobre los hombros, y luego la técnica que hacíamos para el grupo experimental pues era la técnica de músculo-energía. Inmediatamente después de aplicar la técnica se volvían a hacer las mediciones de las distintas variables de frecuencia cardíaca. En cuanto al análisis estadístico, todos los datos se llevaron a cabo utilizando el paquete estadístico FAST Statistics 18 para Windows. Ahora pasamos a poner los resultados de nuestra tesis doctoral. La primera prueba que hacemos es con Mogorov-Smirnov, donde vemos que la mayoría de las variables estudiadas, concretamente 11, siguen una distribución normal, son variables paramétricas, excepto la variabilidad de la frecuencia cardíaca pre- y post-intervención, que no sigue una distribución normal. Por ello, después utilizaremos test no paramétricos para estudiar esta variable. Cuando analizamos los datos intragrupalmente, concretamente el grupo control, no hubo diferencia entre el antes y el después de la aplicación de la técnica placebo en la mayoría de nuestras variables de frecuencia cardíaca, excepto en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, donde sí hubo un cambio significativo. Pasamos a analizar intragrupalmente el grupo experimental, y donde tras aplicar nuestra técnica de energía muscular obtenemos una alta significación en la reducción de la frecuencia cardíaca medida en el brazo izquierdo. Exactamente, como podéis apreciar, en 5 puntos. La frecuencia cardíaca pasa de 76 pulsaciones por minuto a 71 pulsaciones por minuto. También obtenemos una alta significación, el p-valor es menor de 0,001, cuando aplicamos nuestra técnica en la frecuencia cardíaca en descanso. No hay significación en la frecuencia cardíaca pico tras aplicar nuestra técnica, no hay un cambio significativo, y sí volvemos a obtener un cambio significativo en la frecuencia cardíaca medida de pie. Y por último, cuando analizamos los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, no obtenemos ningún cambio significativo.
Después analizamos los datos intergrupalmente, grupo control con respecto al grupo experimental, y para ello hacemos una nueva variable a la que llamamos mejora. La mejora es la medida del resultado post-intervención menos el pre-intervención. Y cuando analizamos estas variables de mejora en todas las variables de frecuencia cardíaca, no tenemos significación alguna en ninguna de las variables. A continuación pasamos a hacer un análisis multivariante donde lo que pretendemos es ver si las variables independientes, género, edad e índice de masa corporal, influyen en las variables en las cuales habíamos tenido mejora en el estudio intragrupal, en la mejora de la frecuencia cardíaca medida en el brazo izquierdo, en la mejora de la frecuencia cardíaca en descanso y en la mejora de la frecuencia cardíaca de pie. Prácticamente obtenemos un resultado muy cercano a la significación cuando estudiamos la mejora de la frecuencia cardíaca en el brazo izquierdo. Vemos que es independiente del género y la edad, pero sin embargo el índice de masa corporal sí parece afectar, sí que influye a la mejora de la frecuencia cardíaca medida en el brazo izquierdo. ¿Cómo influye? Lo podemos comprobar que a medida que el índice de masa corporal es menor, cuanto menor es el índice de masa corporal del paciente, la mejora es mayor. El dato es negativo porque es post menos pre, es lo que menos mejora el dato, por eso sería el dato es negativo, pero cuanto menor era el índice de masa corporal, mayor era la mejora. Sin embargo, tras analizar la influencia en la mejora de la frecuencia cardíaca en descanso, vemos que es independiente el género, de la edad y del índice de masa corporal para esta mejora. No hay afectación ninguna. Y por último también, cuando analizamos estas tres variables independientes con respecto a la mejora de la frecuencia cardíaca medida de pie, vemos que también es independiente. Es decir, la mejora es independiente de su género, de su edad o de su índice de masa corporal. Por lo tanto, en la discusión final, haciendo un pequeño resumen, cuando analizamos los datos intragrupalmente, en el grupo control no hemos encontrado cambios significativos tras la intervención, excepto en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En el grupo experimental sí que hay cambios significativos en tres variables de la frecuencia cardíaca, y cuando analizamos los datos intergrupalmente no tenemos cambios significativos entre el grupo control y el grupo experimental. Nos gustaría pensar que podríamos obtener datos significativos intergrupalmente con un tamaño de muestra mayor. Nuestros resultados intergrupales podrían utilizarse en futuros estudios utilizando las reducciones en la frecuencia cardíaca para obtener mejorías en pacientes con hipertensión arterial. Sobre esto hay varios estudios. El primero, de hecho, fue el de Levy en 1945, que toma como predictora de la hipertensión arterial de la frecuencia cardíaca. Encontramos muy pocos estudios sobre la técnica de energía muscular, sobre todo referente a su eficacia, no hay muchos, y de hecho no encontramos ningún estudio que la relacionara con la hipertensión arterial y la frecuencia cardíaca. De hecho, Luke Hamilton, en su revisión bibliográfica, le ocurre igual que a nosotros, tampoco encuentra absolutamente ningún estudio que relacione a nuestra técnica con frecuencia cardíaca y tensión arterial. En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, creemos que el tamaño de la muestra podría haber sido mayor, no se estudiaron los efectos de la técnica a medio y largo plazo, y no haber realizado la técnica en más segmentos vertebrales, en todos estos segmentos donde hay origen ordosimpático, para haber podido tener resultados significativos a nivel intergrupal. Por lo tanto, nuestra propuesta futura para otros estudios sería estudiar los resultados a medio y largo plazo, protocolizar el número de sesiones y aumentar el número de segmentos vertebrales tratados. Para las conclusiones, pediría el permiso del presidente del tribunal para leerlas de nuestro libro. Estamos en la página 81, donde podríamos señalar que la técnica de energía muscular podría ser aplicada con seguridad sobre el segmento vertebral C7-T1 en los pacientes hipertensos, ya que no modifica los valores de la frecuencia cardíaca en estos pacientes.
la técnica de energía muscular aplicada en el segmento vertebral C7-T1 no modifica significativamente los valores de la frecuencia cardíaca medida en el brazo izquierdo. La técnica de energía muscular aplicada en el segmento vertebral C7-T1 no modifica significativamente los valores de la frecuencia cardíaca en descanso, tampoco los valores de la frecuencia pico, ni los de la frecuencia de pie, ni los valores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues nada más, gracias por su atención y ahora, si el tribunal considera oportuno hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Pues entrando en el turno de preguntas, tiene la palabra el doctor Don Luis Palomeque de CEP. Señor presidente, gracias. Ante todo quiero agradecer a la Universidad de Sevilla la invitación que me ha hecho para estar aquí como secretario además en esta exposición. Felicitar a los directores de tesis, que bueno, obviamente es un trabajo magnífico, y tener a 3 personas de la categoría que tienen sus directores de tesis como categoría clínica, como categoría académica, categoría científica y sobre todo categoría personal. Es un honor, me imagino que habrá sido un honor, Antonio, haber contado con ellos. Felicitarte, Antonio, porque bueno, pues ese lapsus que has tenido al inicio de la tesis de osteopatía, bueno, no es más que el lapsus un poquito de tu desarrollo, que magnífico, ¿no? Fisioterapeuta, osteópata, con tesis aquí, con tesis allí, es decir, esa búsqueda constante de superación. Así que ya solo por eso, felicidades, al margen de felicitarte por el propio estudio realizado. Muchas veces los que estamos aquí decimos, bueno, ¿qué tenemos, ¿no? Como premio, por decirlo de alguna forma? Pues agradecerte y agradecer también a los directores que seamos un poquito los privilegiados de poder ser de los primeros, por lo menos, en poder disfrutar y leer un tipo de trabajo tan exquisito como es este trabajo de tesis. No tengo así me gusta la idea, el trabajo, el título. Como consideraciones, yo sí que te quería preguntar el tiempo que se tardaba en realizar las pruebas evaluatorias al paciente, porque he visto, tengo esa curiosidad nada más. Pues en el total era 25 o 30 minutos, pero como he puesto solamente el artículo piloto, habla de frecuencias cardíacas. Es verdad que en otros artículos que hay dentro de la tesis doctoral también hablamos de valores sobre tensión arterial, capacidad aeróbica. Por lo tanto, el pulsómetro tardaba en analizar estas variables 6 minutos, en el que constaba de 3 minutos con el paciente tumbado y luego otros 3 minutos con el paciente de pie, y luego otro análisis para obtener el dato de capacidad aeróbica, eran 3 minutos también con el polar, aproximadamente 1 minuto en cada brazo la medición de la tensión arterial, a los test previos, pues en torno a eso, unos 25 minutos, media hora estamos con cada paciente. Muy bien. Pues nada más, no tengo más que preguntar. Pues felicidades nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palomeque. Tiene la palabra la doctora doña María Dolores Cortés Vega. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues de nuevo felicitar a los directores de tesis por su trabajo exquisito que han realizado en esta elección. Felicitar también, por supuesto, al señor doctorando por la estupenda y magnífica exposición que ha realizado. Me ha gustado muchísimo, ha sido muy clara, concisa y precisa, estupendo, de verdad. Y me ha gustado también cómo he ido justificando la pertinencia, ¿no?, de la práctica de esta técnica en este trabajo, la metodología que has utilizado. Y sí me gustaría hacer algunas preguntas aclaratorias en relación también a lo que ha preguntado el doctor secretario Palomeque, en relación a las técnicas, a las mediciones que existen, que acabas de contestar, que fueron más o menos aproximadamente 25 minutos.
Yo quería preguntar si la medición se realizó de la misma manera, en el mismo tiempo, en los dos grupos, en el grupo control y en el grupo experimental, o hubo diferencias de algún tipo. Sí, intentábamos ser eso muy escrupulosos porque para que no hubiera ningún sesgo ni de medición, intentábamos eso, no citar a los pacientes antes de media hora para que incluso el orden de la medición del polar con respecto al tensiómetro fuera justo siempre el mismo y que no hubiera ningún sesgo. Por eso incluso hicimos el estudio previo para testarnos a nosotros mismos como evaluadores para poder utilizar el evaluador más fiable e intentar que hubiera el menos sesgo en todas las mediciones que hacíamos. Muy bien. Y después, por otra parte, hablas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, me gustaría, porque has explicado anteriormente que habéis medido la frecuencia cardíaca de pico, de pico, En descanso y de pico. bien. ¿Cuál es la intención de hacer la medición de la variabilidad de esa frecuencia cardíaca? ¿Y en qué consistido? Porque decías que era durante 6 minutos, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante, gracias por hacerla. Porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de hecho sí, el pulsómetro va obteniendo valores diferentes durante todos esos 6 minutos para obtener su media. Estudiando muchos estudios, esta variabilidad siempre se ha hecho con electrocardiogramas, pero en los últimos años, con la posibilidad de hacerlas de forma en el campo, por ejemplo, deportistas, no solo en pacientes enfermos, la posibilidad de hacerlo con el polar es una forma extraordinaria y no invasiva de poder estudiar los valores cardiológicos. Estuvimos leyendo muchas investigaciones acerca de cómo este valor puede ser predictivo en muchas enfermedades. Exactamente, en el estudio de Kilroda, por ejemplo, habla de que habla de eso, sobre todo de cómo relacionan esta variabilidad de la frecuencia cardíaca con el equilibrio del sistema nervioso autónomo, entre ese equilibrio del parasimpático y el ortosimpático. Y se empezaron a dar cuenta que en valores bajos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca era positivo. Aunque no en todas las enfermedades los mismos valores predecían las mismas situaciones, pero se han dado cuenta que con este valor pueden analizar, pueden obtener predicciones y pronósticos en cuanto a la estrategia de tratamiento en enfermedades como la diabetes, enfermedades de problemas cardiovasculares, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Entonces, pues pretendíamos intentar dar alguna claridad más a esta cuestión, que creemos que es una cuestión muy relevante, sobre todo por su facilidad a la hora de ser estudiada, por ser un método no invasivo. Muchas gracias por su respuesta y nada, felicitarle de nuevo y animarle a que continúe con este proceso. Muchas gracias, doctora Cortés. Tiene la palabra la doctora doña Gemma Victoria Espí López. Muchas gracias, señor presidente. Agradecimiento a la universidad por mi asistencia aquí. Es un placer. Agradecer la exposición, agradecer el trabajo que ha sido ayudado, por supuesto, por los grandes directores de la tesis. Me parece que es un buen estudio. La estructura y el ritmo me ha parecido muy adecuado, tanto en la exposición como en el texto. La presentación me ha parecido muy clara, el tamaño de la letra era legible, con lo cual pues, uno se alegra bastante. Simplemente a veces pues, alguna letra, algún fondo así amarillo con algunas letras en blanco, que claro, cuando hay mucha luz pues parece que pierde un poquito de contraste. Me parece que es muy atrevido al aplicar esta técnica, porque a los que nos gusta la terapia manual no solamente existen las técnicas manipulativas, entonces está muy bien hacer otro tipo de técnicas que para evitar ciertos riesgos que pueden haber por la edad relacionada con esta patología, pues nos permite también tener buenos resultados. Yo voy a comentar algunas sugerencias para el futuro. Considero que esta técnica se puede aplicar, como bien decía al final de la exposición, con un mayor número de sesiones y incluso más evaluaciones, incluso a mayor plazo. No solamente un post inmediato, que me imagino que habrá sido post enseguida, ¿no? Sí. Entonces, a veces las técnicas, cuando es post, pues casi siempre
bien el implementar esto, pues más sesiones y más tiempo. Luego, también si usted va a publicar este trabajo, sería añadir lo que es la fiabilidad de los instrumentos empleados, las propiedades psicométricas, como también he comentado antes, y la fiabilidad de estos instrumentos. Y incluso si realiza algún estudio similar, implementar con mayor valoración el riesgo que pueda tener, aunque aquí no hay manipulación y hay menos riesgo, valorar la parte del test de la arteria de Gray, pues valorarlo de otras formas que también hay actualmente. Ampliar un poquito la discusión, son sugerencias para el futuro. Y también valorar esta técnica, la aplicación de esta técnica, en la repercusión que puede tener en cefaleas o algún tipo de neuralgia, como puede ser la neuralgia de Arnold, que la nuestra es difícil de conseguir, pero bueno, en cefalea tensional, por ejemplo, sí que sería fácil, incluso en migraña. Es otra vía para seguir utilizando y perfeccionando un poco la técnica. Quería hacerle 2 o 3 preguntas. Una es si el evaluador, como ha dicho, que se escogió el más fiable, ¿cómo supo que era el más fiable? Si realizó alguna técnica, algún ensayo previo para determinar quién era el evaluador de mayor fiabilidad. Correcto, lo que me has comentado es que anoche estuve ensayando lo que tardaba la exposición y me di cuenta que eran 20 y se vio un poco y quité un poquito de la discusión, o sea que es cierto que podía ser más larga, pero no quería hacerlo demasiado largo, prefiero algún ese detalle justo que anoche corregí. En cuanto a la pregunta que me haces, sí, nuestros directores nos aconsejaron sobre eso, sobre antes incluso de hacer el estudio de campo, hacer unos test que hicimos prácticamente otro estudio piloto sobre nuestra fiabilidad. De hecho, hacíamos 3 mediciones, éramos 3 compañeros, lo que iniciamos al principio toda esta andadura que nos ha llevado durante años. Ellos estudiaron otros segmentos y cada uno de nosotros en cada paciente hacía 3 mediciones del test de Mitchell, 3 mediciones del test de Clay, 3 mediciones del test de Jackson y 3 mediciones de las 2 veces que utilizábamos el Polar para obtener todas las variables y otras 3 mediciones con el tensiómetro. Esos pacientes, la verdad que era para agradecerles a la paciencia que tuvieron, porque ese día sí que verdaderamente esas mediciones previas sí que se hacían eternamente largas, porque teníamos que esperar, solo teníamos un pulsómetro, solo teníamos un tensiómetro, eso nos llevó casi más tiempo que el verdadero estudio de campo, y nuestros directores luego nos ayudaron a ver esa fiabilidad entre evaluadores e intraevaluador. Entonces, pues usábamos el evaluador más fiable, gracias a que en esa estadística fueron nuestros directores que nos ayudaron a llevarla a cabo. Esa queda contestada, sobradamente. Y simplemente comentar si añadiría alguna técnica más para aumentar los resultados, o incluso si al paciente a lo mejor podría derivarlo a algún especialista en nutrición, o algo para ir un poquito a la causa que puede producir esa hipertensión. Sí, eso sería súper interesante. De hecho, mi ambición era muy amplia en ese aspecto, pero que Leofaz siempre me tenía que frenar un poco. Antonio, frena un poco. Yo hubiese hecho una técnica en todos los segmentos, pero eso complicaba el estudio enormemente, que por eso bien está mi director Leo, para frenar un poco, porque sí, por mí fuera, pero como él conoce mucho mejor la metodología, hace que los estudios sean más complicados, pero sí que sería muy, muy interesante. Pero yo sin esa dirección sería muy difícil hacerlo por mí mismo, entonces sería, pero para futuros estudios sería súper interesante. Y en cuanto al tema de la alimentación, totalmente de acuerdo. De hecho, en consulta es algo que hacemos con nuestros pacientes, porque de hecho aquí en la Universidad de Sevilla se da un curso que se llama La alimentación, una herramienta fundamental en la fisioterapia. Y sabemos perfectamente que como en todos los sistemas renal, angiotensina del riñón, etc., la alimentación en todos los sistemas metabólicos del cuerpo influye notoriamente. Incluso tener en cuenta qué tipo de alimentación llevan los pacientes durante el estudio, sí, todo eso sería fantástico. Claro, nosotros vamos hacia la causa generalmente, con el movimiento, vamos a darle movimiento, pero sí, realmente la hipertensión arterial, igual faltaría ese... Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Caspi. Tiene la palabra el doctor Ginés Almazán Campos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Antonio, felicidades por el trabajo minucioso, exquisito y muy bien presentado.
felicidades a los, bueno, es un lujo, 3 directores de tesis, eso lo tiene todo el mundo, de la categoría, como decía el doctor Palomeque, de la categoría profesional y también humana que ellos tienen, que es necesario para armarse de paciencia, entre otras cosas, para ayudar a los que cada tanto tiempo necesitan ese apoyo y que estoy seguro que lo han ido dando sin ningún problema. Bueno, yo creo que este tipo de trabajos son fundamentales para ir validando método y para abrir nuevos cambios de intervención, yo diría ampliaciones en nuestros modelos de intervención. El hecho de que se haga este estudio sobre las técnicas de energía muscular es fundamental, porque no debe justificar que en nuestros métodos de osteopatía o de terapia manual pues no hay contraindicaciones absolutas. Las hay de algunas técnicas, pero mire usted, si esto está contraindicado, tengo otra que obtiene un determinado resultado, ¿no? Así que yo creo que está muy bien, esto amplía el campo de actuación, lo justifica, lo valida y le da seguridad. Así que muy bien, felicidades por el trabajo. Bueno, yo solamente, por incluir alguna cosa, bueno, ya he comentado que los criterios de inclusión estaba que fuera el test de movilidad, el test de Mitchell positivo, y lo que no sé si han hecho algún registro de resultados en cuanto a si variaban estos en función de que, una vez que el test de Mitchell era positivo, si se evaluaba que la disfunción era ERS o FRS, si eso tenía algún valor de influencia en vuestro estudio. Es una pregunta, muchas gracias también por la pregunta, una pregunta muy interesante. Tenemos datos registrados, no nos hemos expuesto en este estudio, pero sí que para el estudio futuro sí que tenemos los datos registrados de cuando cuando hacíamos los test de fiabilidad de los evaluadores, los registramos e incluso a posteriori todas las disfunciones vertebrales que no salían bien, si era FRS o ERS, lo registramos. Entonces sí que sería simplemente cuestión a lo mejor de hacer nuevos test estadísticos y ver si esas mejoras significativas que teníamos en los grupos intragrupales, ver si eran diferentes en función del tipo de disfunción vertebral. Sería muy interesante, tanto los datos registrados y en alguna publicación futura se podría publicar. Muy bien, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Almazán. Bueno, Antonio, como yo siempre ahora mismo me toca a mí ser el último, pues prácticamente ya todos mis compañeros le han dicho todo lo que yo también les puedo realmente transmitir. No obstante, pues felicidades por su exposición, ha sido una exposición muy brillante, muy clara, muy concisa. Felicitar a sus directores de tesis. Como decía mi compañero, es un privilegio, la verdad, que tener 3 directores de tesis en lo que es actualmente. Es difícil incluso saber que te permitan tener 3 directores de tesis, porque las comisiones están muy complicadas y muy difíciles, por lo cual eres un afortunado. Y felicitar a su familia al completo, como ya he visto en sus agradecimientos. Siempre me gusta leerlo. Sobre todo por aguantarme, porque haciendo estos estudios tan largos a veces uno se pone un poco insoportable. Es difícil el trabajo, estudiar, que nos aguante la familia a veces es... Sí, eso, o sea, el trabajo que lleva hecho la familia, la verdad es que parece que no, pero aguanta mucho. Y sobre todo, como usted bien plasma ahí en sus agradecimientos, madre nada más que hay una. Las madres realmente, no es que el padre no aguante, pero las madres yo creo que tienen como, no sé, una fuerza superior, que ellas son las que realmente hacen que nos tranquilicemos, que llevemos las cosas con calma, y la verdad que sí. Bueno, yo tengo una preguntita que me gustaría, pues bueno, a ver, que más que nada porque me ha surgido durante su exposición, ¿por qué estudiar tantas variables de
la frecuencia cardíaca en pacientes con hipertensión arterial? Pues por un par de razones. Una es por la que pensamos que si todos los pacientes que entraron en el estudio tienen una medicación antihipertensiva, pensamos que el valor frecuencia cardíaca a lo mejor era el valor al que más juego le podíamos sacar, porque lo que trata la medicación es mantener los valores de tensión arterial estables. Y de hecho, obtenemos mejores resultados en la frecuencia cardíaca. No sé si esto podría ser una investigación futura, pero esa podría ser una de las causas. Y luego hay otros estudios, como hay bastantes estudios, Levy, Fryer también, en los que toman la frecuencia cardíaca como una forma de reducir la tensión arterial, por lo tanto creemos que también era muy importante. Y luego Gil Rodas también en su estudio, cuando habla tanto de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que su regulación es a partir de estos valores de frecuencia cardíaca, también habla de cómo generar predicciones en enfermedades. De hecho ya tienen 4 enfermedades en las que según los valores de frecuencia, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pueden determinar hacia dónde va la enfermedad y qué estrategia terapéutica seguir con estas enfermedades. Entonces por eso pensamos que la tensión arterial, la frecuencia cardíaca era un valor muy importante a tener en cuenta. Pues muy bien, muchas gracias. Si son tan amables de darnos